Pero vemos lo mismo otra vez. O sea, a mí no me hace ni un sentido que el Ministerio de Salud y el Colegio Médico, en medio de una pandemia, no puedan trabajar en conjunto con un mismo objetivo. De verdad que me parece desde una conducta muy adolescente de parte de todos acá. Y te digo, José, es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Y lo peor de todo es que tú crees que ellos se atienden, sus hijos, sus familiares se atienden en el servicio de salud pública. Estoy hablando de absolutamente todo, desde el ministro, también los del colegio médico, se atienden en el servicio público. Entonces me impresiona la falta de empatía de todo esto, hacer una guerra y más encima también en los medios de comunicación. Entonces, ¿dónde está la empatía de realmente poder? Porque juntos van a hacer de que la salud pública en nuestro país mejore. Pero si vemos que el colegio médico por un lado, el Ministerio de Salud por el otro, entonces sabéis que al final no vamos a evolucionar jamás. Entonces al final comparto 100% tus palabras, que es un circo pobre, que ha sido lamentable desde marzo. Y tú ves que seguimos lamentablemente perdiendo más vidas de compatriotas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener que escuchar estas peleas entre ellos mismos? Yo creo que la politización de esto partió cuando el presidente Piñera radica el diseño de la política pública en salud. Se lo pidieron varios sectores, incluido el propio colegio, al principio de la pandemia en el mes de marzo, que se hiciera una mesa mucho más amplia de la que ha habido, con la convocatoria del mundo científico, pero no vinculado al Ministerio de Ciencia. Es decir, hay una pulsión de este gobierno al control total. Y lo hemos visto no solamente en la pandemia, en el orden público, en los temas de presupuesto. Al final, ¿qué estamos viviendo además? Porque ha sido tanto el deseo de control de la moneda de prácticamente todos los temas, que lo que estamos viendo es un parlamentarismo de facto. Claro. O sea, en el caso del 10%, el Parlamento está tratando de cambiar el sistema político sin cambiarlo a través de un resquicio constitucional y poder rescatar ese dinero. Es decir, es tanta la imposibilidad que tenía el gobierno de negociar con diferentes actores del mundo social y del mundo político, que hoy día hay una verdadera rebelión del Parlamento, y lo vemos en el proyecto de la diputada Giles, por ejemplo. Ahí les pongo un simple ejemplo. Entonces, al principio de esta pandemia, hubo una solicitud de varios sectores y de varios actores vinculados al mundo de la salud en Chile, de que era un tema que se debía tratar de una manera bien transversal. Sí. Sin colores políticos, sí, independiente, el manejo de la cifra y de la estadística, porque los países, está probado que los países que han separado la cuestión política y la cuestión sanitaria durante esta pandemia han obtenido mejores resultados y han desjudicializado una serie de procesos. José, y en cambio tenemos la mesa social, que tiene un rol muy extraño, es un rol asesor, pero no siempre se le hace caso a la mesa COVID-19, a la mesa social. Partiendo del comienzo de la pandemia, con la suspensión de clases. ¿Qué dijeron los expertos de la mesa social? No es el momento de suspender clases. Los alcaldes presionaron, se suspendieron las clases. Y después todos están diciendo, chuta, parece que se adelantó un poco esta decisión, parece que fue un poquito prematuro. Un ejemplo, ¿cómo lo hacemos para el futuro? Porque viene la segunda ola. Ojalá no. Ojalá me equivoque y la segunda ola jamás llega. Pero claro, es algo inevitable en base a lo que está pasando en el mundo. En otras partes, muy bien, Julia, en el sur del país la segunda ola ya está. En Magallanes. En la región de la Araucanía, región de Aysén, en Magallanes, incluso en el Biobío, tenemos una especie de segunda ola. Y cuando llegue a Santiago, eso va a ser muy, muy, muy peligroso. ¿Cómo lo hacemos para evitar estos papelones que tienen que ver con lo político más que con el tema sanitario? ¿Qué fórmula ves tú, José? O sea, primero un poquito más de humildad, de que ni una política pública es perfecta. Y eso lo estamos viendo y el propio ministro Mañalich lo ha tenido que reconocer en sus declaraciones al Ministerio Público en estas últimas 2 semanas, ¿no? Ni una política pública es perfecta, ni menos una política pública de la envergadura de esta pandemia, que la verdad es que no había ningún tipo de antecedente. Nadie podría decir que vivió una pandemia parecida en los últimos 20, 30, 40, 50 años. Entonces, era un desafío tan monumental que la verdad iban a haber errores, iban a haber diferencias, iban a haber lamentables decesos que luego iban a tener que ser revisados, buscar la responsabilidad, donde efectivamente quien diseñó la política pública se equivocó o no. Pero el nivel de secretismo con que ha actuado el gobierno en esto a mí me parece preocupante. Yo creo que el tema de los mails y el secreto de seguridad nacional ya era la guinda de una torta bien lamentable en términos de discusión, que esto llegara a la Suprema. O sea, de verdad que yo creo que ahí
mal, muy mal el deseo de control y además, bueno, estas otras voces que uno quiere pensar que el colegio médico no tiene algún interés político, que más allá de los perfiles eventuales de popularidad que tiene la presidenta del colegio médico, que se le ha pedido, que se le ha solicitado de diversos sectores participar en una carrera electoral, bueno, no quisiera pensar, yo quiero ser bien pensado y creer que ella logra separar los roles, pero a veces no se ve así, digamos, y también el colegio médico parece más un partido de oposición que un colegio profesional. Entonces, desde ahí yo te diría que todo mal, todo mal. Y llegamos hacia fin de año con los números medianamente controlados. No sabemos qué es lo que va a pasar en el próximo otoño. Todos están esperando que alguna de las vacunas funcione, la Pfizer quizás o alguna otra que tenga una fase de 3 ya bien avanzada, pero no sabemos si eso va a ocurrir así. Ojo que la Pfizer, ya el viernes el ministro nos dio una información que nosotros no manejábamos, que es para personas mayores de 18 y menores de 65. Sí. Y o sea, no sabía. O sea, no, claro, es que nosotros tampoco. Y el viernes el ministro lo contó acá, dijo que no había sido probada en mayores de 65 y menores de 18. Claro. Entonces ahí nos enfrentamos a un desafío que esta vacuna maravillosa que estaría por llegar en el primer trimestre del próximo año, o sea, también deja a nuestra población de riesgo en pelota. Fuera. Claro. Sí. Entonces, yo no sé, pero a mí, mira, para mí el tema es más simple. O sea, más simple que podríamos pasarnos todo el programa analizando el presupuesto, viendo el tema de las estadísticas, del DEIS, de lo que decía el gabinete de Mañalich, en fin, de por qué el colegio médico, el Ministerio de Salud y los municipios o algunos alcaldes han chocado como los autitos chocadores desde marzo en adelante. Pero lo que a mí me queda de base es un diseño muy sensato, que uno esperaría, o sea, todo el sentido común dice que en medio de una pandemia la más grande en al menos un siglo de la gripe española en 1918, el Ministerio de Salud debería concentrar y ser capaz de articular un verdadero diálogo entre los diferentes actores del mundo de la ciencia y la salud, que puedan tener legítimas diferencias. Nadie tiene que decir que la política pública es perfecta y que nadie puede refutarla porque esto no es una dictadura, pero que se anden llamando mentirosos de aquí para allá, porque también el colegio médico no lo ha hecho nada de mal, ¿eh? O sea, también ha tenido unas intervenciones bien desafortunadas respecto a la gestión de la pandemia. Yo no estoy con esto defendiendo al gobierno, pero me parece que también el trabajo que ha hecho Espacio Público, cuando decían, por ejemplo, que una política pública determinada era como una pistola con algunos... ¿Se acuerdan que lo dijeron en Espacio Público, usaron esa figura, la pistola con algunas balas? O sea, imagínense lo que eso significa. Una ruleta rusa. Exacto, en algún momento se habló de eso, que algunas cuarentenas o que las cuarentenas dinámicas podían ser una ruleta rusa, en fin. O sea, se ha usado lenguaje muy agresivo, creo yo, donde la verdad es que de consenso hemos visto nada, de diálogo muy poco, bueno, la ciudadanía un poco mirando este espectáculo súper patético a ratos, ¿no? Digamos, con la única salvedad, el detalle no menor, que aquí esto cuesta vidas. Claro, no, si no estamos jugando la vida de chilenos. Es impresionante. Mira, uno creería que, bueno, el espíritu del fin de semana calmaría un poco las aguas. Habló el ministro París esta mañana. Esto señaló. Ministro, sus dichos respecto del presupuesto 2021 han generado polémica, han causado molestia en algunos gremios de la salud. Usted aseguraba que no se van a bajar los sueldos del personal de salud. Sin embargo, la orden del MinSal a los servicios de salud ha sido ajustarse al presupuesto 2021, que sabemos creció en un 9%, pero no respecto de las asignaciones, sino que respecto de otros ítems que no tienen relación con las remuneraciones. Preguntarle, ¿usted mantiene sus dichos de que no se van a bajar los sueldos para los médicos? Y en ese caso, ¿a qué médicos no se le van a bajar los sueldos? Bueno, esa discusión se generó en el programa Hola Chile del canal de televisión La Red, y quiero destacar es la entrevista, porque además esa entrevista fue ninguneada, por decir algo, por un médico también involucrado en la polémica. No se van a bajar ningún sueldo, no se pueden bajar los sueldos están determinados por ley. Y además las contrataciones para los médicos dentro del sistema de salud público se rigen por diferentes leyes, que no tienen nada que ver las leyes de los hospitales, por ejemplo, para los médicos de guardia o para los médicos que cumplen con 44 horas, con los médicos contratados en la atención primaria. Y como usted muy bien dice, y se lo agradezco, el aumento del presupuesto en salud es casi del 9%,
Sin embargo, el aumento del per cápita, y ahí estoy de acuerdo, es menor, es del 1,3% por el momento, pero se va a discutir en la Cámara de Diputados, porque a pesar de que el presupuesto de salud global se aprobó en la primera instancia, cosa que no ocurría hace harto tiempo, quedó para una discusión posterior, porque es el derecho que tienen los parlamentarios, para modificar, probablemente proponer alzas en el per cápita para la atención primaria. Así que yo aquí no veo ninguna polémica. El vicepresidente del Colegio Médico me ha escrito, dio una entrevista diciendo que él quería reunirse conmigo para escuchar sus planteamientos y obviamente que estoy dispuesto a reunirme con Patricio Mesa para escuchar sus planteamientos. Pero no es verdad que se vaya a bajar los sueldos. Ya. Ahí estaba esta mañana el ministro París, que dice que se va a reunir con el vicepresidente del Colegio Médico, lo que nos parece bueno, porque la verdad es que no se entiende finalmente, ¿se va a bajar el sueldo o no? Pero la presidenta del Colegio Médico decía que esto ya había pasado en Aysén, que ya se les había informado. El secretario del Colegio Médico, el doctor Bernucci, en su Twitter pone una carta del director de Servicio de Salud Pública del Maule en donde se habla de esto, entonces, y que el ministro vuelva a insistir que no se les va a bajar el sueldo. Claro, o sea, es como... Mira, otro tema el de los bonos. A ver, Germán, ¿cómo? Es que otro tema el de los bonos, porque las movilizaciones que hubo el jueves y el viernes por parte de los trabajadores de la salud apuntan justamente a promesas que se hicieron. Sí, pero es que los doctores no tienen que ver con eso. Los doctores no son parte de esos 15 gremios que se movilizaron el jueves y el viernes. Estamos de acuerdo, porque son dos temas distintos. Una cosa es el sueldo de los doctores y otra cosa es también el concepto de no tener el sueldo que en algún momento se proyectó por conceptos de bonos y de asignaciones especiales. Y en ese tema hay muchos doctores que no han recibido ni un solo peso extra por el contexto de la pandemia. Entonces, hay dos temas que en el tema de los sueldos el ministro aparentemente lo tiene más claro, pero en el tema de los bonos pareciera ser que hay cosas que, históricamente hemos sabido que en Chile se han prometido cosas a distintos gremios y no han llegado las promesas a los profesores. Pero eso, pregúntale a los profesores. En fin, a los trabajadores de la salud y para qué nombrar a otros gremios. Ahora, Germán, respecto del bono, ahí el viernes el ministro París fue bastante claro. Él dijo, claro, hubo un problema que no se pudo aplicar la encuesta para entregar el bono, que corresponde a un tramo en particular, y ¿qué se decidió? Que se iba a repetir la bonificación anterior. Ahora, Eduardo... Entonces, ahí queda más... O sea, se zanjó de esa manera. No sé si los médicos están conformes o no con aquello, pero esa fue la manera en que se zanjó el tema de no haber podido aplicar la encuesta, José. Sí, ahora, más allá de los sueldos de los médicos, que yo entiendo que se están sacando la cresta en la pandemia, ojalá les den un bono, y yo entiendo el tema de los sueldos, está bien, pero si uno revisa el per cápita en Chile es bajo. Y sube no estamos hablando pesos. Y claro, no estamos hablando necesariamente del gasto en sueldo, estamos hablando de lo que invierte Chile en salud, en sus pacientes. Podríamos discutir el tema de los sueldos, pero a mí no me parece lo más relevante, se los digo honestamente. ¿No? Yo sé que los médicos se sacan la cresta, las enfermeras también, no voy a desmerecer el esfuerzo, y ahí hay un tema que los gremios de la salud tendrán que discutir con el ministro de turno. José, perdón, pero sabes que a mí sí me parece relevante el sueldo de los médicos, porque en nuestro país lamentablemente son muy pocos los médicos que terminan trabajando en hospitales públicos. Cuando vemos que en Tarapacá no hay ningún especialista, cuando ponen en el hospital, o sea, en Tarapacá, en Tocopilla, ponen un cartel diciendo no hay los siguientes especialistas, y hay una chorrera que uno queda espantado, dice, bueno, ¿y qué hay? ¿Un médico general? ¿Hay algún médico? Lo que pasa es que los médicos han tenido un comportamiento con el Estado, o sea, cuando han creado las sociedades médicas y han tenido negocios desde las sociedades médicas con el Estado, además para descontar impuestos, no nos metamos en el tema de los médicos, porque no son blancas palomas. Pero si yo no estoy diciendo que sean blancas palomas, si a mí no me interesa si o sea, ojalá que ganen mucha plata y atiendan a mucha gente. A mí mi punto es la población finalmente que va a ir a ese hospital y que no va a tener una hora médica. La población que durante esta pandemia lo que ha estado haciendo es no ir al hospital y dejarse y guardarse en la casa por miedo a no contagiarse, y que hoy día la hipertensión, la diabetes está descontrolada. Entonces más encima le están dando hora y le están pateando cirugías para años, cirugías que estaban programadas y que venían esperando años, siguen siendo pateadas. Entonces, cuando hablamos de los sueldos y cuando hablamos de los médicos, pucha, sí tiene que ver el sueldo de los médicos. No, sí, lo que pasa es que pasó colado ahí el per cápita en salud, que él dice es un 1,3, pero bueno... no, eso es de atención primaria, claro. De atención primaria, ¿no? Pero el per cápita en salud, en general, es muy bajo en Chile respecto de los otros países de la OCDE.
hay 192 países y nosotros estamos en el puesto 43, por ejemplo, uno de los ejemplos muy abajo, y la inversión en salud está, en el caso de la salud per cápita, no llegamos al 10%, nosotros estamos en el 8% de nuestro PIB, el presupuesto en salud total. O sea, lo que te quiero decir con esto es que, ok, el tema de los médicos es un tema, sin duda, la creación de especialistas, la dotación de médicos en hospitales regionales, los especialistas en las regiones, sí, pero la cifra gruesa es baja. Claro. O sea, la inversión en salud en Chile es muy baja. Sí. Entonces, obviamente que los médicos en el sector público no van a tener buenos ingresos, pero tienen sí la posibilidad de mezclar público-privado de alguna u otra manera. O sea, yo creo que las reales víctimas acá no son los médicos, son los pacientes. Eso es lo que yo creo. Hay un mensaje, José Antonio, que quiero compartir con usted, lo tengo acá, es del secretario nacional del Colegio Médico, el doctor Bernucci, quien usa su cuenta para escribir lo siguiente: alguien le explica la ley 19.664 al ministro, comillas, lo que él subraya. Ante ese engaño, yo tenía que responder. No me podía quedar callado. Cuando una persona que es dirigente nacional y que está postulando a un cargo indica en un tuit que se van a reducir los sueldos, eso no es verdad. Todo el mundo lo sabe y cualquier abogado sabe que los sueldos se fijan por ley. Expresó, él está parafraseando al ministro de Salud.